bienvenidos a este video en donde les vamos a hablar sobre los contratos. Bien, pasando a lo que es un contrato. Bueno, un contrato se entiende como un acuerdo legal entre dos o más partes que establece claramente los derechos y obligaciones de cada una de ellas. Y bien, ya entendido de manera general lo que es un contrato, pasaremos a sus conceptos. El primero es el sentido amplio. Bueno, el sentido amplio solo origina, transfiere, altera y termina los derechos y deberes del contrato. Pasemos al siguiente, que es el sentido estricto. Solo establece y transfiere los derechos y deberes del contrato. Pasemos al último concepto, que es el convenio. Bueno, solo se encarga de alterar y finalizar los derechos y deberes del contrato. Pasando a la clasificación de los contratos, tenemos por primero el contrato unilateral, que significa que solamente una de las partes asume la responsabilidad de las obligaciones. Siguiente tenemos el contrato bilateral. Es aquel que define tanto los derechos como las obligaciones de una parte como la otra. Continuando con el siguiente tipo, que es el contrato oneroso, aquí ambas partes obtienen beneficios como resultado de ello. Este contrato tiene dos tipos, los cuales son el conmutativo y el aleatorio. En el conmutativo, las partes tienen conocimiento de los términos y beneficios del contrato. En cambio, en el aleatorio es el caso contrario. Aquí los beneficios y las responsabilidades no son previstos en el proceso de celebración del contrato. Siguiendo, tenemos los contratos gratuitos, que en estos contratos solo una de las partes se beneficia. Por siguiente, tenemos los contratos reales, que estos son contratos que se inician con la entrega del objeto. Y después tenemos los contratos consensuales, que estos se consideran que comienzan desde una manifestación de acuerdo de ambas partes. Por siguiente tenemos el contrato formal, que es el contrato que satisface las condiciones legales. Después tenemos el contrato consensual, que es la afirmación de que existe un acuerdo. Y después tenemos el contrato principal, que es el contrato que tiene una existencia independiente. Después tenemos los contratos accesorios. Estos requieren de un contrato adicional para asegurar su validez. Al siguiente tenemos el contrato instantáneo, que estos se llevan y se completan al instante. Ya por último tenemos los contratos de trato sucesivo, que estos son los acuerdos que se desarrollan y ejecutan a lo largo del tiempo. El contrato de prueba es otra formalidad que es utilizado para evaluar las capacidades del trabajador y al momento de que finalice decidir si se le contratará de manera permanente. El contrato laboral es el que se especifica para los trabajos temporales donde se tiene establecido un proyecto y una vez terminado el trabajo, el contrato también termina. El contrato de capacitación está limitado en tiempo a lo considerado para la adecuada capacitación de la persona y es al que se le conoce como aprendiz, que a cambio de su trabajo se le da un pago mientras se le capacita. El contrato de tiempo definido está establecido con inicio y fin de las fechas de prestación de servicios. El contrato de tiempo indefinido es aquel contrato que no se establece una fecha de terminación, pero puede existir la posibilidad de que alguna de las partes decida dar por terminado el contrato siempre y cuando sea con aviso previo. Contrato por proyectos generalmente de un cliente o empleador que busca un proveedor profesional para que le dé servicios de manera independiente sobre un proyecto en específico. Hablando de los contratos, existe lo que es el contrato individual, es aquel que por virtud se le obliga a una persona trabajar y pues tener un pago salarial. El contrato colectivo, a diferencia del trabajo, se establecen condiciones, salarios, beneficios y otros aspectos hacia un grupo de empleados. Existen los tipos de jornadas diurnas, que son de 6 de la mañana a 8 de la noche, la jornada nocturna, que son de 8 de la noche a 6 de la mañana, y la jornada mixta, es la que comprende entre los periodos diurna y nocturna, pero el periodo nocturno siempre sea menor a 3 horas y media, pues si no será considerado como jornada nocturna. Existen diferentes tipos de contrato que pues estos están determinados ya sea por un tiempo, proyecto, condición, prueba o capacitación. Es aquel mediante un profesionista presta un servicio a cambio de una remuneración.
Eso es lo que son los famosos honorarios. Esta estructura está elaborada por las declaraciones, objetos, honorarios, duración de contrato, obligaciones de las partes, incumplimiento, jurisdicción y anexo. Los contratos donde se ceden los derechos pues poseen la característica de existir la transferencia de derechos, el registro en forma escrita, compensación y revisiones o términos. Esto es transferir el total o parcialmente los derechos que poseemos sobre la obra a otra entidad o persona, como una editorial, productor o compañía. Al momento del contrato existen dos partes, el que es el cedente y el cesionario. En este caso el cesionario es la persona que adquiere los derechos de autor de lo que nosotros realicemos mientras estemos bajo el contrato de empleado. La parte cedente seríamos nosotros quienes poseemos actualmente los derechos y estamos dispuestos a cederlos a otra persona o entidad, siempre y cuando respetando las regalías, que es la parte, es un acuerdo que se da entre las partes.